más de 30.000 hectáreas bajo espejos de agua, que esa misma medida se lleve a las diferentes regiones del país, porque en el norte del departamento del Valle, que usted lo conoce, senador Robledo, hay 20.000 hectáreas anegadas e inundadas. Cañicultores, cacaoteros, arroceros, gente dedicada al maíz o a la ganadería, hoy está desplazada en el norte del departamento del Valle y en el norte del departamento del Cauca, y yo quiero, una vez más, como lo hicimos el Partido Conservador y el Partido de la U, solicitarle al Gobierno Nacional que la misma norma y el mismo beneficio que está llevando justa y razonablemente a agricultores y ganaderos de la costa atlántica lo haga extensivo a los otros compatriotas colombianos igualmente afectados con la misma proporción de daños que en el departamento del Atlántico y que hoy se ubican en el Huila, en Santander, en el norte de Santander, en el Cauca, en el Valle, en fin, en tantos departamentos de Colombia que han sufrido el impacto de la ola invernal. Queremos también, señor Ministro del Interior, por su digno intermedio, solicitarle al Ministerio de Transporte y al Gobierno Nacional que revise la manera de hacer las concesiones en Colombia. No puede ser que el pueblo colombiano, que el recurso del pueblo colombiano, que el Estado colombiano siga financiando parte fundamental, importante de las concesiones en Colombia. En otros países es el sector privado el que hace las concesiones, y por ser el sector privado el que invierte su propio recurso, le duelen los diseños, le duelen los trazados, le duelen la composición de los elementos que invierten en las autopistas, en las concesiones, pero aquí concesiones en las cuales el Gobierno Nacional o los gobiernos nacionales, porque no me refiero a ninguno en particular, empezaron programadas para costar 10 billones de pesos, terminaron costando 22 billones de pesos, y eso lo tienen que asumir los colombianos. ¿Por qué? ¿Por qué no se le entrega en concesión plena al sector privado las nuevas autopistas, las nuevas carreteras, y se libera un recurso importante, señor Ministro, que hoy con avidez lo necesita la red vial terciaria y la red vial secundaria, allá donde esos campesinos necesitan de una manera rápida la recuperación de su vía arterial? Los campesinos están aislados, sus cosechas están perdidas o se están perdiendo porque no tienen cómo sacarlas a los centros de comercio y a los centros de mercadeo, y la vida empieza a subir de una manera importante porque la canasta familiar, especialmente en las ciudades que no producen alimentos, en donde no se siembran alimentos, al no poder recibir fluidamente todos estos alimentos que se están perdiendo en el campo por falta de vías, empiezan a sentir el rigor de una inflación. Durante el último año hubo algunos rubros que subieron de una manera sistemática, como las hortalizas, que subieron casi el 12%. Advertimos desde diferentes medios de comunicación, la radio, la prensa, en el mes de noviembre, que la inflación se iba a disparar. Sin embargo, voceros autorizados y seguramente economistas y técnicos muy versados del Banco de la República y del propio Gobierno Nacional insistieron en que la inflación seguiría en el 3%. Se decretó el alza del salario mínimo y a los pocos meses el señor presidente de la República tuvo que rectificar ese alza del salario mínimo y aumentar el salario mínimo al 4%, reconociendo sin duda una realidad nacional que se preveía, que era que el aumento del salario mínimo había sido desbordado por la inflación.
quiero expresar frente al tema del sector agricultor, señor ministro, que el Partido Conservador en la mesa de discusión en la que participó el senador Robledo, el senador Lozano, solicitó para los campesinos de Colombia un seguro de cosecha y para los agricultores pequeños y medianos, por supuesto los grandes que no tendrán ninguna dificultad en tomar el seguro de cosecha. En otros países el seguro de cosecha es fundamental, es la garantía del trabajo de ese campesino laborioso, de ese agricultor. Eso se hace en países en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, que tiene un agro históricamente con unas grandes producciones de granos y con una ganadería extraordinaria, en Chile, que es un país relativamente muy pequeño frente a Colombia y que se ha convertido en un exportador neto. Entonces, le dejamos esa inquietud, señor ministro del Interior, que se implemente un seguro de cosecha con garantía estatal, con cofinanciación estatal, para que los campesinos de Colombia, los agricultores, esos empresarios que hacen patria viviendo en el campo, puedan tener la seguridad que su esfuerzo no va a ser en vano. Creo que es el momento en que hay que hablar de ese seguro de cosecha. Y finalmente quiero expresarle sobre el tema de Ecopetrol nuestra manera de pensar. Vender el 10% de Ecopetrol es cambiar un activo por otro activo. Es vender una parte de la empresa estatal petrolera para cambiarla por autopistas, por puertos, por aeropuertos, para modernizar a Colombia, para conectar esas regiones de Colombia donde viven muchos agricultores, donde trabajan muchos campesinos que tienen dificultades para llegar a las grandes ciudades o que no tienen competitividad para que sus productos lleguen rápidamente a los puertos de Colombia y puedan pelear el precio con productos de otros países. Modernizar el país es absolutamente necesario. El presidente Santos lo había expresado desde la campaña, desde mucho antes de la ola invernal se había hablado de la venta de Ecopetrol y en buena hora se va a vender seguramente, no toda la empresa, sino un pequeño porcentaje, el 10%, la nación quedará con el 80%, pero la nación quedará con vías modernas. Momento. La nación quedará... Senador. Señor presidente y señor representante, el tema de Ecopetrol es una necesidad nacional. El país tiene que modernizarse para ser competitivo. El país tiene que integrar sus diferentes territorios. El país tiene que modernizar sus vías, sus puertas y sus aeropuertos para que llegue más turismo a Colombia. Lamentablemente nos llegó el invierno porque ese 10% de Ecopetrol se iba a dedicar a las nuevas vías y parte ahora de ese 10% va a haber que dedicarlo a la reconstrucción de la patria. Quiero terminar expresando, señor ministro, que he recorrido algunas regiones del país y que ve uno a uno algunos compatriotas en cambuches, algunos compatriotas, no sé si voluntariamente o no, pidiendo limosnas a la vera de las vías principales de Colombia. Yo creo que hay que tener el propósito de una celeridad para salir de la primera fase, que es el albergue, la nutrición, la salud de estos compatriotas, albergue que también seguramente va a tener que traducirse en una reubicación. Hay dos pueblos en Colombia que están prácticamente destruidos. Gramalote, que fue destruido totalmente por esta avalancha del invierno y hay que reubicar a esa gente,
y la sierra en el departamento del Cauca, que es un pueblo que se hunde día a día. Hace 20 días, un mes, el país lo vio porque RCN le dedicó 5 minutos a la Sierra Cauca. Las casas están en el aire y la parte que sostenía los cimientos están abajo de las casas. Esa es una crónica de una muerte anunciada de esa infraestructura de la sierra. Ojalá, señor ministro del Interior, no vaya a ser la crónica de una catástrofe que lleve a costarnos vidas humanas, porque el país lo sabe y el gobierno nacional sabe la dimensión y la proporción de lo que hay en el municipio de la Sierra. Y finalmente, ojalá podamos pasar a esa segunda fase de la reconstrucción de Colombia, que hoy tanto nos duele y que hoy tanto necesita del esfuerzo de todos los colombianos. Gracias, señor presidente Benedetti. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo lunes 7 de febrero a las 3 de la tarde. Construimos democracia, transparencia, compromiso y modernización para solidificar los valores de un país. Congreso de la República. Aquí vive la democracia.